Increíble revelación. Cada jueves, un diario oculto transformó la vida de esta abuela de 80 años. Doña Isabel, con su cabello blanco atado en un moño y sus manos marcadas por el tiempo, subía las escaleras hacia el desván de su hogar familiar con el corazón latiendo fuertemente. Allí, un viejo baúl la aguardaba, repleto de recuerdos y sueños no cumplidos. Ese jueves no era uno más. Decidida, abriría ese baúl que habían guardado con tanto sigilo. La curiosidad la invadió mientras el polvo danzaba a la luz que se filtraba por una pequeña ventana. Al abrir el baúl, se encontró con un diario que no había visto antes. Era de su difunto esposo, un hombre apasionado por la pintura, pasatiempo que había abandonado por el peso de la responsabilidad familiar. Cada página contenía cartas llenas de anhelos perdidos, describiendo paisajes imaginarios y retratos de niños que nunca pudo pintar. La palabra artista resonaba en su mente, inundándola de recuerdos y un profundo remordimiento. ¿Por qué nunca le preguntó sobre sus sueños? En medio de aquel silencio, una chispa de inspiración comenzó a brotar en su interior. Mientras sus dedos acariciaban las páginas, su respiración se volvió irregular. El fuego de la creatividad, que había permanecido dormido durante décadas, empezaba a despertarse. Isabel sintió una mezcla de alegría y temor al mismo tiempo. ¿Cómo podía pensar en pintar, en buscar su propia libertad, cuando siempre había estado al servicio de su familia? La imagen de sus hijos inevitablemente asomaba a su mente, con sus expectativas y sacrificios que, a su juicio, eran imprescindibles. Dudar era agonizante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía cuando decidió, en secreto, experimentar con la pintura. Las primeras pinceladas sobre el lienzo la emocionaban, pero también la llenaban de culpa. Cada color que elegía parecía una traición a la vida que había llevado, un grito silencioso que susurraba ¿acaso no has hecho suficiente por tu familia? Recordaba a sus hijos, esperando que su hogar estuviese siempre impecable, que la comida estuviese caliente. La idea de ser vista como una anciana que se aferra a sueños perdidos la paralizaba. Tenía miedo de que la miraran con desprecio, de que otros cuestionaran su lugar en el mundo. Prometió a sí misma que solo sería un pasatiempo, pero cada pincelada era como abrir la jaula donde había mantenido prisionera su esencia. Sabía que el pueblo, con su mirada crítica y tradicional, no entendería su transformación. Cada jueves, la lucha interna aumentaba, la vida que había llevado pesaba sobre sus hombros como una manta pesada. Un rugido interno se lo decía a gritos. Estaba lista para vivir su propia verdad, pero la lealtad a sus hijos y la mirada del pueblo se interponían en su camino. Mientras sus manos mezclaban colores vibrantes, su corazón dudaba en aceptar el cambio. Nunca había sido más claro, pero la decisión era aterradora. Su futuro dependía de una única pregunta. ¿Podría encontrar el equilibrio entre el amor a su familia y el deseo de expresarse, o se quedaría atrapada en el eco de la vida que eligió vivir? La angustia se arremolinaba. ¿El abismo del conflicto se acercaba? El peso de la elección le oprimía el pecho, al borde de una revelación que podía cambiar su vida. ¿Sería capaz de enfrentar los murmullos que la rodeaban, o daría un paso atrás, sumida en la sombra de sus propios temores? La mañana siguiente se presentó con un aire fresco, pero en el corazón de Isabel una tormenta de emociones zarandeaba su ser. Aquel sería un jueves decisivo. Mientras el aroma del café impregnaba la cocina, comenzó a repasar mentalmente los pasos que había dado hasta ahora con la pintura. El lienzo en blanco la retaba, reflejando la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también era un espejo que devolvía la imagen de sus dudas. A medida que pasaba la mañana, el pensamiento de sus hijos regresó a su mente. Se preguntaba qué pasaría si un día ellos descubrieran su secreto, su pequeño refugio de creatividad. La imagen de sus rostros, al enterarse de que su madre buscaba reclamarse a sí misma, la asustaba. Isabel deseaba ser libre,
Pero la idea de decepcionarlos era como cadenas de hierro que la mantenían prisionera. Era un dilema que la desgastaba. ¿Por qué había participado en la construcción de aquellas expectativas? En un arrebato de determinación, tomó el pincel y se dirigió de nuevo al desván. Los rayos de sol se filtraban entre las tablas de madera, iluminando su pequeño rincón de expresión. Cada trazo liberador era acompañado por el murmullo de su conciencia, que la instaba a seguir adelante. Sin embargo, también escuchaba las voces de su familia, recordándole las responsabilidades que había cargado sobre sus hombros durante tantos años. Esa lucha entre la culpa y el deseo rápidamente se convirtió en la tela sobre la que comenzó a pintar. Con cada nueva capa de color, comenzaba a vislumbrar un camino que nunca había considerado. En el fondo, había un orgullo oculto por lo que estaba creando, y descubría poco a poco que dedicar tiempo a su arte no implicaba traicionar su esencia como madre. Quizás podría encontrar un nuevo equilibrio. Aunque la idea parecía prometedora, no podía eludir la inquietud que la sobrecogía. Lo que le había pertenecido a su esposo ahora se convertía en un viaje hacia su propia autorrealización. El tiempo voló entre las pinceladas y los colores, hasta que finalmente decidió hacer algo que la desafiara aún más. Tenía que compartir su obra, por mínima que fuera, con alguien fuera de su mundo familiar. Decidir a quién se lo mostraría fue otra cuestión complicada, pero su mente se detuvo en Clara, su amiga de la infancia, una artista que había estado en la ciudad durante años y cuya opinión siempre había valorado por encima de las demás. Sería un ejercicio de valentía y, quizás, un catalizador para su crecimiento. Sin embargo, el día de la reunión llegó más rápido de lo que había anticipado. Isabel encontró cada vez más excusas para posponer su encuentro. Su mente se inundó de pensamientos negativos, tales como el miedo a la crítica y la posibilidad de que su esfuerzo fuera en vano. Y, nuevamente, la balanza de la duda pendía peligrosamente hacia el lado de la desaprobación. Las inseguridades se arrastraban como sombras, listas para devorar su determinación. Mientras se preparaba para salir, su corazón palpitaría con fuerza, no por los colores que había creado, sino por la lucha interna que enfrentaba. ¿Estaba lista para abrirse a las opiniones ajenas? Quizás lo que realmente necesitaba era confrontar su miedo y mostrar lo que le nacía del alma. Pero en lo profundo, una pregunta aún no resuelta la atormentaba. ¿Sería suficiente esa conexión con su pasión para desafiar las expectativas de sus seres queridos? Al abrir la puerta de su casa, sintió el aire fresco y el bullicio del pueblo a su alrededor. Isabel dio un paso hacia lo desconocido, dispuesta a enfrentar no solo los juicios que podría recibir, sino también la esencia de su propio ser. La pregunta retumbaba en su mente: ¿lograría abrazar su autenticidad, o sucumbiría ante el peso de las expectativas ajenas? En ese instante, la balanza se inclinaba hacia la incertidumbre. El café se enfrió sobre la mesa mientras el tiempo parecía dilatarse en la espera. Isabel respiró hondo y se obligó a avanzar hacia el punto de encuentro. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, marcando el compás de un cambio inminente. La duda la envolvía, pero al mismo tiempo, una fragmentada convicción comenzaba a tomar forma. Siempre había sido la responsable, la cuidadora, la que se sacrificaba por los demás. Pero ¿y si este nuevo camino la liberaba en vez de atar a su identidad como madre? Cuando llegó al café, Clara ya la estaba esperando. Su cara reflejaba la misma energía familiar del pasado, aquella que había compartido con Isabel en su niñez. Las risas, las confidencias, la complicidad. Pero en esta ocasión, Clara era más que una amiga, era el juicio que Isabel temía y deseaba. «Isabel», exclamó Clara al verla, y su tono cálido le proporcionó un instante de consuelo. La amistad llenaba el espacio que antes había estado marcado por la ansiedad. Pero, a medida que se sentaban y la conversación se desarrollaba, la realidad de lo que había traído consigo pesaba sobre ella como un manto. Descubrió que el arte no era solo un pasatiempo, lo estaba convirtiendo en una parte de su vida que siempre había deseado explorar. La charla empezó siendo trivial, pero pronto llegó el momento que había estado evadiendo. Sin poder contenerse más, Isabel dijo: «He estado pintando». La revelación flotó en el aire como una niebla que la rodeaba. Clara inclinó la cabeza, visiblemente intrigada. «Muéstrame», fue la respuesta directa que rompió el silencio. En ese instante, las dudas retumbaron como un eco irrefrenable.
No estoy lista, recordó pensar, pero el aliento del desafío soplaba en su nuca. Había llegado el momento de enfrentar su propia vulnerabilidad. Sus manos temblaron mientras se sacaba el teléfono del bolso y buscaba la imagen que había guardado con tanto cuidado. El arte no era solo un retrato de colores, era una parte de su historia que había decidido despojarse. Clara tomó el teléfono, lo miró fijamente y luego sus ojos se iluminaron. Es impresionante, Isabel. Tienes un don. Las palabras de su amiga la atravesaron como un rayo de sol en un día nublado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el secreto que aún escondía y el juicio que era capaz de infligir en su propia vida. A medida que continuaron hablando, Isabel sintió como la conexión con Clara la animaba a abrirse más. Pero a cada elogio y cada comentario positivo, sus inseguridades aumentaban, como si una parte de ella reclamara el derecho a dudar. ¿Podía realmente ser tan buena? ¿Y si esto no era más que un capricho pasajero? Clara, no obstante, seguía empujándola, convirtiéndose en un espejo en el que se reflejaba la Isabel que siempre había anhelado ser. La conversación derivó en un intercambio de ideas sobre qué significaba realmente ser artistas. Isabel se quedó absorta en las reflexiones de Clara sobre la autenticidad y cómo cada obra, imperfectas a la vista de algunos, contenía la esencia de quienes las realizaban. Eso resonaba en su interior, como un susurro desafiador que le instaba a ser valiente. Finalmente, cuando la tarde se acercaba a su fin, Isabel se dio cuenta de que lo más importante no era solo mostrar su arte, sino lo que significaba para ella y el cambio que ya había comenzado en su interior. Se levantó, decidida a dejar atrás las cadenas que le habían limitado durante tanto tiempo. Pero en la penumbra de su mente perduraba una secuela de inquietud. Clara le había hablado sobre una exposición que se preparaba en el pueblo. «Deberías postularte», sugirió su amiga, mirándola fijamente. La idea hizo que una mezcla de temor y emoción hirviera dentro de Isabel. La exposición estaba más allá de un simple paso. Era un salto hacia la aceptación de su verdadero ser. Sin embargo, las voces de su familia, el miedo a fallar, la desilusión que percibía en sus ojos volvían a la carga, y con ellas, la presión de actuar sin certezas. Isabel se preguntó si podría avanzar sin dejar atrás todo lo que había construido. ¿Podía realmente ser fiel a su pasión sin traicionar su rol como madre? Este nuevo dilema la atrapó en un torbellino de pensamientos que la dejaba casi sin aliento, mientras se dirigía a casa, reflexionando sobre lo que podría significar para su vida y su futuro. La batalla entre su artista interior y las expectativas familiares recobró fuerza, y una pregunta ardió en su mente: ¿estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por ser quien siempre había querido ser? La respuesta estaba más cerca de lo que nunca había imaginado, pero su resistencia era aún un muro que debía desmantelar. Isabel llegó a casa con las pulsaciones aceleradas, su mente anclada en la conversación de la tarde. Sin embargo, la seguridad de su hogar también traía consigo las expectativas que había cultivado a lo largo de los años. Las risas de sus hijos resonaban en la distancia, y una leve sensación de culpa la envolvió. Era un sentimiento familiar, uno que había aprendido a convivir, pero que ahora se sentía más agudo que nunca. Mientras se servía una taza de té, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta que le resultaba incómoda: ¿debía renunciar a su deseo de ser artista para seguir siendo la madre que todos esperaban? Esa dualidad desconcertante comenzaba a definir su vida. El arte, un refugio que le ofrecía autenticidad, chocaba con el papel que había desempeñado durante tanto tiempo. El miedo al juicio ajeno volvió a asomarse, esta vez más intenso. Con la cabeza llena de dudas, se sentó en su rincón favorito del salón. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, tiñendo todo de un dorado suave. Miró las paredes adornadas con los dibujos de sus hijos, los recuerdos de un sacrificio que había hecho con gusto, pero que ahora parecía un espejismo que amenazaba con tragársela. Al recordar las palabras de Clara, el miedo se transformó gradualmente en un fuego interno que comenzaba a calentar su determinación. ¿Y si no fallaba? ¿Y si encontrara su voz en ese nuevo camino? Las posibilidades se abalanzaron sobre ella, junto a un menudillo de coraje que había olvidado que tenía. Pero la inquietud persistía. Siguió preguntándose, ¿cómo manejaría sus responsabilidades familiares si decidía postularse para la exposición? Decidida a no dejarse paralizar,
Isabel se levantó y caminó hacia su estudio. A medida que entraba en aquel espacio lleno de lienzos y pinturas, una oleada de inspiración la envolvió. Allí, cada color representaba una parte de su ser que había estado aletargada. Empezó a trabajar en un nuevo cuadro, sin pensar en el futuro, solo en el presente. La brocha se deslizaba sobre el lienzo en blanco, pero también lo hacía a través de un proceso de autodescubrimiento. Cada trazo liberaba algo dentro de ella, mudando sus pensamientos de miedo a esperanza. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de su vida diaria. La preocupación por su familia seguía interludiando en su arte. Cada vez que tenía la intención de concentrarse, la imagen del deber la asaltaba. Al final, abandonó el pincel, su frustración latente. Necesitaba una estrategia. ¿Podría simultanear roles? Era un desafío titánico, pero en su mente ya comenzaba a gestarse un plan. Mientras la noche descendía, comenzó a escribir en su diario. Sabía que las palabras eran su ancla, ese mecanismo que podía despejar sus pensamientos desordenados. Anotó los pasos que necesitaba dar, las conversaciones difíciles que debía enfrentar, sobre todo, la importancia de tener una voz en su propia vida. Entonces, se detuvo a reflexionar, no solo se trataba de un deseo personal, sino de dar un ejemplo a sus hijos de que seguir pasiones es una parte integral de la vida. Con cada palabra, su confianza se afianzaba. Era un nuevo comienzo, pero también una pregunta persistente. ¿Cómo podrían aceptar su decisión aquellos que dependían de ella? Mientras cerraba el diario, una resolución ardiente se formó en su interior. Había llegado el momento de confrontar no solo su propia inseguridad, sino también las expectativas ajenas. Días después, cuando su familia se reunió para la cena, Isabel se sintió lista para plantear su deseo de participar en la exposición. Pero su corazón se apretó al pensar en la reacción que podría desencadenar. ¿La entenderían? ¿La apoyarían realmente? Como en cualquier proceso de transformación, afrontar la realidad resultaba ser el paso más difícil. La tensión crecía en su pecho, mientras su mente se preparaba para abrir la puerta a la conversación más significativa hasta el momento. Enfrentarse a sus seres queridos no era solo un acto de valentía, sino un paso necesario hacia su propio renacer. En ese instante, comprendió que el verdadero arte reside en la autenticidad y que, al final, su búsqueda de voz también era un acto de amor hacia su familia. El momento de la verdad se acercaba. Mientras la cena avanzaba, Isabel se sentía atrapada en un torrente de nerviosismo y determinación. La mesa, con su elegante mantel y la disposición de los platos que solía preparar, parecía un mundo aparte de las tormentas que azotaban su interior. Las risas de sus hijos podían ser un bálsamo, pero también un recordatorio del sacrificio que había hecho. Eran conscientes de sus sacrificios, pero nunca habían visto el lado de su deseo por el arte, ese mundo que había estado guardado en el rincón más oscuro de su ser. Cruzando las miradas de sus seres queridos, se dio cuenta de que necesitaba elegir el momento con cuidado. La conversación adecuada podría abrir un camino hacia la comprensión. Sin embargo, una pregunta inquietante la acechaba. ¿Estaba dispuesta a involucrar a su familia en su búsqueda, mientras existía el riesgo de decepcionarlos? La idea de que sus aspiraciones pudieran desestabilizar la dinámica familiar era agonizante. El temor y la pasión se entrelazaban en un tango que la llevaba a replantearse su intervención. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, decidió abordar el tema. «Quiero hablar con ustedes sobre algo importante», anunció, sintiendo que cada palabra se convertía en un peso que debía cargar. Miradas expectantes se posaron sobre ella, y un silencio denso llenó el aire, dando paso a un espacio anticipado que parecía cargar un vórtice de emociones. Introdujo su deseo de participar en la exposición, parando cada vez que el aire se tornaba pesado. A medida que se comunicaba, trataba de transmitir no solo su ambición, sino la necesidad de mostrarles que existía un lugar donde su autenticidad podría florecer. El miedo se deslizó en su mente, interrumpiendo su discurso, imaginó una diáfana de pérdidas, pero fue un pensamiento que rápidamente rechazó, aferrándose al hilo de sus reflexiones. Sus hijos comenzaron a intervenir, aunque era evidente que la conversación no iba como ella había anticipado. Había confusión, preguntas, pero también un destello que podría interpretarse como curiosidad. La gestión de esa incertidumbre hizo que Isabel replanteara todo, buscando adaptar su enfoque, en lugar de presentar un ultimátum.
Fue en ese momento cuando decidió dejar que la conversación se expandiera. Imaginemos un futuro donde todos sigan sus sueños, intentó alentarles, una chispa de esperanza iluminando su insólita valentía. Les quiero mostrar que también es posible para mí, dijo, inspirándose al visualizar la sincronía que podrían encontrar entre los sueños individuales y el amor familiar. Pero la respuesta no fue la que había anhelado. La frialdad en las expresiones de algunos de sus hijos le perforó el alma. La tensión subió en la sala, mientras se aireaban sentimientos de duda respecto a su capacidad de gestionar su tiempo y responsabilidades. Su visión, en aquel instante, se asemejaba más a un esquizofrénico deseo que a un plan tangible. Isabel sintió como su comunidad se desmoronaba bajo los pensamientos de cada uno de ellos. La conversación no se detuvo, se convirtió en un ciclo de discusión, donde el deseo de ser escuchada y comprendida se enfrentaba con una incomprensión cruda que hacía que su voz se escondiera nuevamente. Aún así, sabía que debía seguir adelante. La refutación era dolorosa, pero su deseo de crecer debía empujarse hacia adelante. Los ecos de aquella cena resonaron en su mente en las disonancias mientras caminaba hacia su estudio aquella noche. Isabel se sintió agotada, pero, en su interior, comenzó a gestarse una nueva pregunta: ¿cómo despertar en su familia la empatía hacia su búsqueda? Quizás el arte debía ser más que una exposición, tal vez debería entrelazarse con su vida cotidiana para que todos pudieran ver su esencia. Con un nuevo objetivo en mente, tomó un cuaderno y comenzó a bosquejar ideas sobre cómo incluir a su familia en su arte, preguntándose si podrían trabajar juntos en un proyecto que uniera su pasión con el aprendizaje. El impulso la llevó a esbozar un plan. La realidad de su búsqueda parecía más viable, aunque el camino seguiría siendo arduo. Mientras la tinta se deslizaba por la página, emergió un pensamiento conmovedor: su arte sería un viaje en familia, y para ello, necesitaría su apoyo. Determinaría dar forma a su plan, pero el receptáculo del miedo se hacía notar una vez más. ¿Serían capaces de entenderlo y acompañarla en esta travesía compartida? En su rincón iluminado, miró alrededor de su estudio lleno de lienzos, y la visión de un futuro junto a sus hijos le brindó un rayo de esperanza. Pero en el aire quedaba una duda persistente sin resolver que amplificaba su ansiedad. ¿Podría este viaje en familia darles la clave de la unidad y la realización personal? Con esa pregunta latente en su mente, sabía que el siguiente paso podría cambiar por completo la narrativa de su historia, y una chispa de determinación iluminó su búsqueda. El amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo día, y con él, la oportunidad de avanzar. Isabel despertó con un concepto en mente, un deseo que resonaba como una melodía, la idea de un proyecto artístico familiar que no solo la incluyera a ella, sino que también les permitiera a sus hijos descubrir nuevas facetas de sí mismos. Mientras se preparaba para el día, su mente era un torbellino de ideas. Lo que había comenzado como un anhelo solitario ahora se tornaba en una invitación a sus hijos. Decidida a dar el primer paso, decidió convertir la idea en un ejercicio práctico. Aprovechando el fin de semana que se acercaba, preparó una presentación que recababa sus pensamientos, sus emociones y, sobre todo, los beneficios de compartir el arte en familia. La intuición le decía que showcasing del proceso sería la clave para alcanzar sus corazones. Sin embargo, en su interior persistía la inquietud. La posibilidad de ser nuevamente rechazada por sus seres queridos le causaba un profundo malestar. Isabel luchó con la duda, mientras pasaba la mañana organizando sus materiales para la presentación. Al mismo tiempo, reafirmaba su motivación con cada trazo que hacía en los bocetos. El arte era su lengua, y compartirlo con su familia significaría abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. En el transcurso de la jornada, con la luz del sol filtrándose por las ventanas del estudio, Isabel se sintió inmersa en la belleza de su trabajo. Los colores vibrantes de las pinturas y los bocetos llenaron el espacio con vida. Cada pincelada parecía reafirmar su decisión, recordándole que el arte no era solo un refugio, sino que era un medio de comunicación emocional en su forma más pura. Podría abrir un canal de diálogo que los condujera a un terreno más comprendido y, tal vez, a una mayor cercanía. El jueves mencionado hace días se acercaba rápidamente, y la tensión en el aire era palpable. En las noches previas, Isabel practicó su discurso con una mezcla de ansiedad y expectativa. Leía cada línea en voz alta como si al hacerlo pudiera infundirle vida a sus palabras,
convirtiendo cada frase en un puente hacia la conexión que anhelaba. Finalmente, llegó el momento. Sentados alrededor de la mesa familiar, cada uno de sus hijos le escuchaba con atención. Isabel respiró hondo, sintiendo el latido de su corazón, reconociendo que, más allá de la presentación, necesitaba vulnerabilidad. A medida que hablaba de sus aspiraciones, de la necesidad de crear y del deseo de unir sus mundos, notó ciertas expresiones de interés que, si bien no eran de total aprobación, sí representaban un rayo de luz. Propuso un ejercicio. Cada uno de ellos tendría una hoja y materiales artísticos para expresar un momento del día, un pensamiento, un sentimiento. La idea era simple, pero profunda. Quería que cada uno de ellos se sintiera incluido, que comprendieran que el arte podía ser su voz y, a su vez, les ayudara a abrirse emocionalmente. Las manos comenzaron a moverse sobre el papel, y la atmósfera de la sala cambió. Las risas y la conversación regresaron mientras cada uno compartía su interpretación. El espacio se transformó en un taller improvisado. En su interior, Isabel sentía que los muros se desmoronaban. Pero, en lo más profundo del proceso, algo inesperado ocurrió. Una de sus hijas, Mariana, reveló un talento oculto para el dibujo. Su trabajo fue un reflejo de sus luchas y sueños, lo que llevó a Isabel a cuestionarse. Había estado tan concentrada en su propia búsqueda que no había visto los indicios de que su hija necesitaba el arte tanto como ella. La conexión emergente entre ellos abrió un camino nuevo. No obstante, al mismo tiempo, quedó claro que no todas las dinámicas estaban resueltas. Los rostros de algunos de sus hijos mostraban asombro, pero también aprensión. La jornada había comenzado a pavimentar el camino hacia un futuro compartido en el arte, pero la realidad de las inseguridades individuales aún estaba presente. Al finalizar la actividad, con el calor de la conexión familiar más fuerte que nunca, Isabel miró los dibujos de todos. La inquietud inicial se transformó en un entendimiento claro. Si la creatividad podía aliviar tensiones, podría ser también una fuente de sanación para ellos. Pero, ¿qué hacer si el miedo de algunos de sus hijos se convertía en un obstáculo para unirse a esta travesía? Con el corazón latiendo con renovada energía, Isabel se dio cuenta de que había encendido una chispa de esperanza. La pregunta seguía siendo, ¿podría esa chispa evolucionar en una llama fuerte que siguiera conectándolos a todos? La incertidumbre en el aire era tangible, y con el eco de las risas aún resonando en su mente, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría ser esta la plataforma desde la cual enfrentar también sus propios miedos y resentimientos no resueltos? La evolución de su viaje mientras movía las piezas del rompecabezas familiar prometía ser más compleja y enriquecedora de lo que había imaginado. El siguiente paso se asomaba cargado de lo desconocido, y la determinación de Isabel estaba más activa que nunca. Quizás, solo quizás, el arte que tanto anhelaba también fuese el vehículo para enfrentar la verdad oculta que les separaba. Isabel despertó con la luz del sol colándose a través de las cortinas, su mente aún reverberando con el eco de las recientes revelaciones familiares. Aquel jueves había estado marcado por un acto de valentía que, a su vez, había desatado preocupación. La separación entre los sueños artísticos y las inseguridades de sus hijos la abrumaba. Cada uno de ellos parecía estar lidiando con sus propios fantasmas, y la carga de ayudarles a superarlos recayó sobre sus hombros. Mientras contemplaba la idea de un diario familiar que diera voz a cada miembro, una estrategia se formó en su mente. Decidió ingeniosamente que cada semana, en un momento acordado, cada uno escribiría sobre sus sentimientos, temores o esperanzas. Luego, compartirían sus escritos en la siguiente sesión artística. De esta manera, las palabras se convertirían en puentes sobre los abismos de la incomunicación. No obstante, la estrategia le generaba una mezcla de anticipación y ansiedad. Isabel sabía que abrir un canal de expresión podría provocar una resistencia feroz. La idea de que sus hijos escribieran sobre sus luchas internas podría ser confrontativa. Pero en su inquietud, había una llama de esperanza. Se acercó a la mesa del comedor y dibujó el esquema de un diario grupal en una hoja grande. La idea era visual, casi simbólica. Cada uno tendría un apartado para sus pensamientos. Al final de la semana, podrían reflexionar juntos sobre lo que habían compartido, y cómo lo que habían escrito podía ser una inspiración para su arte más reciente. Ella se imaginaba a sí misma leyendo, desde la vulnerabilidad de ser madre hasta la fortaleza de ser artista,
cosas que nunca antes se había atrevido a decir. La idea de compartir su diario la aterraba, podía ya predecir las expresiones reticentes de sus hijos. Sin embargo, también sabía que era un paso necesario. Estaba convencida de que este ejercicio no sería solo una vía para reconciliar su propio miedo, era también un intento de transformar el silencio en diálogo, los puntos de vista individuales en una fundación artística común. A medida que pasaban los días, Isabel sintió que el tiempo se deslizaba rápidamente. Era sábado cuando finalmente se sentaron a discutir el proyecto del diario. Aquel encuentro estaba impregnado de una mezcla de informalidad y seriedad. Isabel eligió palabras que fluían, buscaba conectar, no chocar. Explicó su visión de la importancia de expresar lo que guardaban sin miedo. Sin embargo, la mirada de sus hijos seguía siendo escéptica. Mariana, que había brillado durante la última actividad, preguntó honestamente si sus palabras estaban a la altura de un diario. La inseguridad en su voz resonó en el corazón de Isabel, y comprendió que aún había más capas que despojar. Cada historia es digna, cada voz tiene su valor, respondió Isabel con dulzura, pero también con firmeza. Sabía que necesitaba apuntalar su seguridad, mostrarles que su camino hacia la expresión era válido. Sin embargo, el momento crítico llegó cuando, al evaluar los diálogos, uno de sus hijos, Gabriel, reveló que había estado luchando con problemas de salud mental. La confesión brotó como un torrente, y la sala se convirtió en un espacio cargado de emociones encontradas. Isabel sintió que se desmoronaba el mundo que había construido sin darse cuenta de cuán lejos estaban sus hijos de sentirse seguros en su amor por el arte. El llanto de Gabriel le dio a Isabel una clara señal, había un anhelo de sanar en ese grupo, una búsqueda de conexión que iba más allá del arte. Pero, ¿cómo se enfrentaba a esto en el contexto del diario que había propuesto, cuando el estigma de la salud mental podía ser un monstruo para tantas familias? Mientras se sentaban juntos, notó un cambio sutil en el ambiente. La vulnerabilidad de Gabriel era una invitación a abrirse, un desafío a confrontar las verdades que dolían. Como madre y artista, Isabel vio que el camino hacia la sanación podría dar lugar a una creación mucho más rica, pero necesitaba transitar con cautela. Después de un largo silencio, Isabel decidió dar un paso diferente. En lugar de insistir en la actividad del diario, planteó la idea de sesiones gratuitas donde pudieran compartir sus pensamientos y preocupaciones sin la presión de escribir. Se trataría de un espacio seguro, donde cada uno pudiera expresar sus luchas y vulnerabilidades sin juicio. El tiempo parecía congelarse en ese instante, y todos esperaban alguna reacción. La decisión de reestructurar su idea la llevó a cuestionar su propio enfoque. ¿Estaba realmente preparada para escuchar sin un marco que encauzara sus voces y experiencias? A medida que las palabras no dichas flotaban en el aire, Isabel sintió que la verdadera travesía apenas comenzaba. La conexión emocional y sus efectos sobre su familia serían profundos, pero al mismo tiempo, la incertidumbre por lo que podría surgir de aquellas conversaciones la mantenía en vilo. Mientras sus hijos reflexionaban, Isabel se preguntó si el verdadero desafío no sería cómo sostenerlas una vez que comenzaran a caer las máscaras de la negación. La búsqueda de autenticidad familiar y el arte como herramienta de expresión giraba en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a la realidad de sus propias heridas a través del dolor ajeno? La clave para el cambio, al final, dependía de lo que cada uno estuviera dispuesto a revelar y de cómo aquellos descubrimientos ensancharían su vínculo. Una luz nueva se encendió en su interior. La idea de este círculo de comunicación, aunque desestabilizadora, podría ser el viaje que reconciliara sus heridas y les permitiera avanzar. Sin embargo, una pregunta permanecía flotando en su mente: ¿sería capaz de soportar la verdad que emergiera? ¿Y qué significaría eso para su propio proceso personal? La semana avanzó con una tensión palpable que se cernía sobre Isabel. Cada día, la idea de las sesiones de comunicación libre germinaba en su mente, pero la angustia de lo desconocido también la asediaba. Había un abismo entre lo que deseaba experimentar con sus hijos y el miedo a lo que podría revelarse. La primera sesión llegó cargada de nerviosismo. Isabel preparó el ambiente cuidadosamente, velas encendidas, té caliente y una comodidad tangible que invitara a la apertura. Sin embargo, la atmósfera densa reflejaba su inquietud. Se sentaron alrededor de la mesa familiar, el rostro de cada uno albergaba una mezcla de anticipación y temor. «Este es un espacio seguro», comenzó Isabel, midiendo sus palabras con atención.
Aquí, cada uno puede hablar con total libertad. No es necesario ser perfecto, lo que compartamos es solo un paso para conocernos mejor. Al pronunciar estas palabras, sintió un ligero temblor en su voz. Era consciente de que su papel como guía en esta travesía era simultáneamente la carga más pesada y el regalo más profundo que podría ofrecer. Mariana fue la primera en romper el silencio. Con voz temblorosa, describió cómo a menudo se sentía como una sombra, siempre comparándose con los demás. Su confesión fue un eco de la inseguridad que había mostrado días antes. Isabel sintió que las palabras de Mariana resonaban en su interior, una historia conocida, una lucha que no solo era de ella. La conexión se tejía con hilos invisibles entre los miembros de la familia, y algo comenzó a transformarse. La siguiente en compartir fue Laura, la más pequeña, quien habló sobre la presión de convertirse en una artista reconocida. Esa necesidad la había distanciado del placer genuino que una vez encontraba en el arte. Isabel notó que, al hacerlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este era un momento importante. Laura empezaba a despojarse de las expectativas que ella misma había creado. Isabel se sintió nuevamente empoderada y al mismo tiempo indeseablemente vulnerable. Cuando llegó el turno de Gabriel, el ambiente se volvió sombrío. Aquí había un reto mayor, un laberinto emocional que necesitaba ser recorrido con cautela. Su voz era baja, casi un susurro. No sé cuándo esto se volvió tan difícil. Isabel experimentó una distancia tremenda entre el dolor que atravesaba Gabriel y su propia ansiedad por ser la madre que apoyara. Se preguntó si sería suficiente. Imágenes de sus propios fracasos y vulnerabilidades invadieron su mente, la búsqueda de la perfección en sus obras y el constante temor de que nunca dejara una huella significativa. El diálogo se tornó crudo, real. Isabel sintió como la incomodidad se convertía en un espacio donde la catarsis podía florecer. Cada revelación, cada historia compartida, era una respiración más profunda hacia la autenticidad. Pero también plantó una semilla de duda en su interior. Este proceso, en su búsqueda de libertad emocional, podría dar lugar a más caos en lugar de unidad. La sesión concluyó, cada participante se retiró con más preguntas que respuestas. Isabel se quedó sentada, sintiendo la carga de lo compartido. Se dio cuenta de que el arte que cultivaban no era solo una creación exterior, sino también un proceso interno. Las inseguridades y emociones podían ser pinceladas únicas en el lienzo de sus vidas. Sin embargo, la inseguridad de si ella podría guiar a su familia a través de sus propias sombras era un peso que empezó a parecer insostenible. En medio de la noche, cuando la historia familiar aún retumbaba en su cabeza, una nueva revelación comenzó a tomar forma. Quizás sus propias inseguridades artísticas, esas mismas que había combatido durante tanto tiempo, podían ser una parte vital de este proceso. Quizás no debo esconderme detrás del rol de madre sabia, pensó. Quizás, compartir mi dolor sea la clave para conectar verdaderamente con ellos. El dilema surgió en su mente como un fuego en una pradera desierta. ¿Sería capaz de exponer su propia vulnerabilidad, de mostrarles que también ella luchaba? La reflexión giró en su interior, empujando a Isabel hacia una decisión que cambiaría el rumbo de su poco convencional diario. La pregunta seguía apremiante. ¿Podría arriesgarse a abrir su corazón al mismo tiempo que guiaba a sus hijos? Climas emocionales complicados se disponían ante ella, e Isabel se sintió atrapada en la encrucijada entre su rol como madre y su deseo de autenticidad. Una parte de ella temía que esta nueva ruta estuviera a punto de desencadenar tormentas que apenas comenzaba a vislumbrar. Pero dentro de ella había un eco de excitación por comprender de forma más profunda su propia vida. Frente a un lienzo vacío, Isabel se dio cuenta de que el momento para enfrentarse a sus propios demonios había llegado. La revelación resonó fuerte y clara. En su búsqueda por sanar a su familia, también debía sanar sus propias heridas. ¿Sería capaz de dar el paso? Las palabras de Gabriel, Mariana y Laura también resonaban en su mente, empujándola hacia una conexión más profunda y cruda. Con la luz del amanecer entrando por la ventana, Isabel sabía que el próximo encuentro podría ser decisivo. Estaba a punto de cruzar un umbral que ni ella misma había anticipado. El tiempo había llegado, y con él, la pregunta latente, ¿qué verdad estaba dispuesta a compartir, y cómo esto transformaría su familia y su arte de una vez por todas? Isabel se levantó de la cama con el sol comenzando a asomarse por la ventana.
El haz de luz dorada le proporcionó una sensación de esperanza, pero también un nudo en el estómago. En el fondo sabía que la próxima sesión podría ser el punto de inflexión que tanto había esperado, pero la incertidumbre de cómo reactuarían sus hijos a su vulnerabilidad le oprimía el pecho. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre las palabras de la última sesión. Gabriel, Mariana y Laura habían abierto sus corazones de una forma que la había dejado pasmada. Las palabras de sus hijos también la impulsaban a reflexionar sobre lo que la había frenado durante años. Se dio cuenta de que había estado pintando su vida con una paleta limitada, cocinando con recetas que siempre evitaban los ingredientes más difíciles de manejar. La imagen de sus propias luchas se mezclaba con una nueva determinación. No podía guiar a sus hijos si no se atrevía a mostrar sus propias sombras. La idea de ser vulnerable parecía aterradora, pero al mismo tiempo, había un destello de liberación en ella. Esa noche, se prometió a sí misma que compartiría algunas de sus batallas, tanto en el arte como en la vida. Al final del día, la mesa familiar estaba lista nuevamente para la sesión. Isabel tomó aire profundamente y, cuando todos se acomodaron, comenzó a hablar. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo, sintiendo que sus manos temblaban. «Sé que he estado enfocada en ser la madre perfecta, pero en realidad, también he estado luchando». La confesión le costó cada palabra, y el silencio pesado presionaba su pecho. Laura la miraba con ojos como platos, mientras que Mariana parecía contener la respiración. Gabriel, consciente del peligro que corría al desnudarse emocionalmente, se mostró expectante, como si cada palabra de su madre pudiera arrastrarlos a un nuevo mar de incertidumbres. Isabel continuó: «He pasado años persiguiendo mi arte, buscando la perfección en cada trazo, pero muchas veces me sentí más perdida que nunca. El miedo a no ser suficiente me ha seguido como una sombra. Sin embargo, pienso que mi lucha es similar a lo que ustedes han expresado en nuestras conversaciones». En el momento en que terminó, se sintió vulnerable y expuesta, pero la voz de la incertidumbre comenzó poco a poco a desvanecerse, reemplazada por una sensación de autenticidad que nunca había experimentado antes. Sus hijos, sorprendidos, se miraron entre sí. ¿Qué había cambiado en su madre? Gabriel fue el primero en romper el silencio, su mirada era intensa pero comprensiva. ¿Tú también? Siempre creí que tú tenías todas las respuestas. Isabel sintió el peso de sus palabras, pero también una conexión que nunca antes había tenido con él. No tengo todas las respuestas, Gabriel. Pero podemos buscar las respuestas juntos. Mariana, aún pensativa, susurró: ¿eso significa que también podemos dejar de lado lo que los demás esperan de nosotros? Isabel asintió, y algo en su interior se encendió al ver que las palabras habían abierto una puerta. La conversación fluyó, llevando a cada uno a compartir sus propias luchas con el arte, las expectativas y las cargas emocionales que llevaban. La noche se convirtió en un refugio genuino, un lugar donde las inquietudes se convertían en conversaciones intencionales. Isabel se dio cuenta de que todos estaban aprendiendo a sostenerse unos a otros en sus fragilidades, y eso, en sí mismo, era un acto de arte. Cuando la sesión concluyó, Isabel sintió que la confianza en su hogar estaba fortaleciéndose. Pero también empezó a comprender que este camino estaba plagado de retos. Colocados frente a una verdad más cruda, se preguntaba cómo podría sostener este nuevo diálogo en el día a día. ¿Sería capaz de mantener la apertura y permitir que sus hijos lidiaran con sus propias inseguridades sin retroceder hacia antiguos patrones de control? Mientras se retiraban a sus habitaciones, Isabel comenzó a pensar que esta podría ser la primera de muchas noches como esa. Sin embargo, una inquietud quedó flotando en el aire. Una conversación honesta brindaba nueva luz, pero los oscuros rincones de sus experiencias aún no se habían explorado por completo. A medida que se preparaba para descansar, se cuestionó si con cada nueva verdad compartida, estarían más cerca de la sanación o si se adentrarían más en el caos. Isabel sabía que el siguiente paso sería crucial, y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿qué nuevas revelaciones nos esperan en la próxima sesión, y cómo reaccionarán todos? La continuación del viaje personal de Isabel se hizo aún más intensa. Aquella noche, tras la revelación compartida, se sintió diferente, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera por comenzar. La conexión con sus hijos ahora parecía más sólida. Sin embargo, el desafío que tenía por delante no era menor.
Debía encontrar la manera de mantener la apertura en su familia y al mismo tiempo seguir explorando su propia pasión por el arte. Con el amanecer, Isabel armó un nuevo plan. Se proponía convertir sus sesiones familiares en un espacio de creación y compartición. Cada semana, a medida que sumaban experiencias, los encuentros serían no solo diálogos emocionales, sino también un taller de arte. Los impulsores que guiarían esas sesiones serían tanto el deseo de expresión como la necesidad de sanación. Llegó el día siguiente con un aire fresco de entusiasmo, pero también de incertidumbre. Isabel preparó su estudio, pistolas de pegamento, papel, pinceles y lienzos. Quería que sus hijos entendieran que el arte podía ser el vehículo para procesar sus sentimientos. Con el recuerdo de lo que había compartido la noche antes, su determinación creció. ¿Por qué no hacer del arte una forma de explorar sus emociones y su crecimiento individual? La sesión familiar comenzó con un tono vibrante, pero Isabel sabía que lo más complicado sería enfrentar lo que cada uno realmente sentía. Su corazón latía con fuerza, temía que este nuevo enfoque abriera viejas heridas en vez de curarlas. Sin embargo, cuando todos empezaron a trabajar en sus proyectos, el ambiente se tornó liberador. Gabriel trabajaba en un mural que representaba sus luchas internas. Mientras mezclaba colores, relató cómo, a menudo, se sentía atrapado por las expectativas. Al escucharle, Isabel sintió como cada palabra era un ladrillo en el puente hacia la comprensión mutua. Mariana, por su parte, también se dejó llevar por la creación. Sus dibujos retrataban un mundo en el que las comparaciones eran cosa del pasado. La libertad de expresión parecía fluir a través de ella, y Isabel la alentó a seguir ese camino. Laura se concentró en una escultura de arcilla, creando formas orgánicas que, aunque imperfectas, representaban su autenticidad. Allí radicaba la belleza, en la incapacidad de encajar en moldes prefabricados. El tiempo pasó volando mientras todos compartían risas y anécdotas sobre sus obras. La alegría de ver a sus hijos expresarse sin ropas ni limitaciones era un regalo que Isabel nunca había esperado recibir. Y a medida que cada uno compartía su obra, el diálogo sobre sentimientos y experiencias se hizo más rico, más profundo y sorprendentemente catártico. Al final de la tarde, cuando se alejaron de los lienzos y las esculturas, Isabel se dio cuenta de que había logrado crear un espacio donde la vulnerabilidad era abrazada, y el arte se había convertido en un hilo que unía sus corazones. Eso era lo que había deseado, un entorno donde pudieran ser auténticos y apoyarse mutuamente. Sin embargo, surgió una reflexión. Isabel se cuestionó cómo llevar esta dinámica a la vida cotidiana, cómo asegurar que no volviesen a los patrones de silencio y desconfianza que habían marcado su historia familiar. Estaba en la cuerda floja entre la madre que siempre había sido y la artista que ahora empezaba a florecer. La respuesta llegó por sí sola. El arte debía formar parte de sus conversaciones cotidianas, en cada comida, en cada momento que pasaran juntos. Debía hacer del arte un lugar seguro donde cada uno pudiera expresarse sin miedo a ser juzgado. La semana siguiente, mientras compartían una cena tras otro día de creación, Isabel se atrevió a preguntar a sus hijos, ¿qué pensáis de nuestro viaje artístico? Las respuestas que surgieron estuvieron impregnadas de sinceridad. Gabriel mencionó que sentía que sus ansiedades ya no fueran una carga tan pesada. Mariana compartió que quería seguir experimentando con el dibujo como forma de liberar su estrés. Isabel, orgullosa y con él corazón rebosante, decidió que era momento de llevar su arte más allá. Vamos a realizar una exposición familiar, anunció con un brillo en los ojos. La idea fue recibida con entusiasmo por parte de todos, y la emoción se apoderó del ambiente. La posibilidad de compartir su viaje con el resto del mundo se presentaba ante ellos como una gran aventura. Con cada encuentro, la transformación de Isabel y su familia se volvía más palpable. Mientras organizaban su primera exposición, los lazos afectivos se estrechaban con certeza. Con cada trazo, cada palabra y cada intercambio, fueron creando un relato familiar que reflejaba su evolución individual y colectiva. Finalmente, llegó el día de la exposición. Isabel observaba atenta mientras sus hijos mostraban sus obras a amigos y familiares en el centro comunitario. Había un aire de celebración que resonaba por todo el lugar. Al ver a sus hijos interactuar con otros y explicar lo que cada pieza significaba para ellos, sintió que su corazón estallaría de felicidad. La exposición fue solo el comienzo, un símbolo de su viaje conjunto.
La risa, la vulnerabilidad y el arte tejieron una narrativa que culminó en un camino lleno de esperanza. Cada uno se sentía orgulloso de mostrar no solo su talento, sino su esencia, dejando atrás el miedo al juicio. Isabel, con el pecho inflado de orgullo, entendió que había creado un camino hacia la autenticidad y la conexión familiar. La decisión de abrazar su deseo de ser artista, compartir sus inseguridades, y fomentar la creación y la conversación había transformado su hogar y su vida para siempre. Miranda, después de los aplausos, sabía que no solo había logrado su sueño, sino que también se había convertido en la madre que siempre había querido ser, una madre valiente, capaz de enfrentar la vulnerabilidad y cultivar el arte en todas sus formas. A medida que la noche cerraba y el eco de la exposición resonaba, Isabel comprendió que ese era solo el principio. Con una confianza renovada, se dio cuenta de que la clave de su crecimiento radicaba en mantener ese espacio abierto donde cada uno pudiera seguir compartiendo sus historias. Había aprendido que la unión familiar florecía en la autenticidad, y que su viaje hacia la expresión artística sería una travesía que seguirían explorando juntos. No esperes más. Este es el momento de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas maravillosas enseñanzas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber lo que piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.